todos a otra clase. Estamos estudiando la Confesión de Fe Westminster y hoy mismo vamos a estar considerando un tema sumamente importante, la perseverancia de los santos. Se encuentra ese tema en el capítulo 17 de la Confesión de Fe Westminster y más adelante, obviamente, vamos a ir al capítulo 18 y para estudiar el tema acerca de la seguridad, de la gracia y de la fe. En verdad, estos dos temas son muy parecidos porque hablan de la soberanía de Dios en nuestra salvación y yo creo que estos dos temas nos van a animar muchísimo y porque hablan de la parte de Dios como el que inicia y el que también conserva a nuestra fe y hasta el fin. Él nos promete cumplir con la obra que Él empezó en nosotros. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Dios, por siempre estar con nosotros. Gracias por invitarnos a unirnos a ti por medio del Espíritu Santo. Gracias porque, según Jesús, ha venido al Hijo, el Padre, para morar en nosotros. Te pido que me ayudes a mí para enseñar con claridad, que enseñe bien correcto las Escrituras. Y también te pido que el Espíritu Santo nos esté transformando, animando y también esté haciéndonos más seguros y más animados y más motivados para amarte y para obedecerte y también para amar al prójimo y seguir creciendo hacia la imagen perfecta de Jesucristo. Por todo esto te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, en este capítulo consideramos la imposibilidad de perder la salvación basada en las siguientes enseñanzas bíblicas. Bueno, muchas personas algunos dicen que se puede perder la salvación, pero vamos a ver que por definición y también por las doctrinas más básicas, más importantes de la Biblia, es imposible que una persona que en verdad ha creído de manera genuina, es imposible que esa persona pierda su salvación. Muy bien, basamos estas enseñanzas sobre la soberanía de Dios y principalmente sobre la soberanía de Dios en la elección. Entonces vamos a tocar estos temas en esta clase. Segundo, esta doctrina de la perseverancia de los santos es basada en la promesa de Dios de completar la obra que Él comenzó en nosotros. Y este versículo bastante famoso, Filipenses 1:6, dice que el que comenzó la obra en ustedes la va a completar hasta el día de Jesucristo. También otro concepto que vamos a estudiar es el concepto de la intercesión efectiva de Cristo. Es un tema bastante bello, muy animador, que nos enseña que Cristo mismo está intercediendo por nosotros para que se conserve nuestra fe en Él y para que no falle la fe. También vamos a tocar capítulos 6 y 10 en el libro de los Hebreos, porque muchos van a esos capítulos para insistir en que sí es posible perder la salvación. Entonces, vamos a tratar de dar una muy buena interpretación de esos textos. Y también aquí toco brevemente la exposición de los errores arminianos y católicos. En breve, los católicos creen que una persona puede perder la salvación por cometer un pecado mortal, un pecado que destruye la gracia justificadora en el alma, lo que lo hace necesario que el pecador sea justificado de nuevo. En contraste, la posición reformada es que la perseverancia es una deducción de varias doctrinas, empezando con la elección y muchas otras doctrinas que vamos a estudiar, y principalmente sobre la soberanía de Dios, que Él mismo dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces puse esa referencia de R.C. Sproul, de ese libro que escribió, para que cualquiera pudiera entender estas doctrinas básicas de la Biblia. Y antes de empezar el estudio, una palabra de advertencia.
hay que enseñar esta doctrina en conexión con el énfasis en los medios de la gracia. Entonces uno no puede relajarse y decir, no, bueno, Dios lo hace todo. No, Dios lo hace a través de también nuestra participación. Y entonces vamos a también tratar de buscar un balance entre la soberanía de Dios y el uso de Dios de los medios de la gracia. Cuando digo medios, me refiero al estudio bíblico, a la oración, a los sacramentos, bautismo, Santa Cena. Y hasta Dios usa el sufrimiento también para transformarnos. Dios usa medios para preservarnos en la fe. Y nosotros también tenemos que participar utilizando esos medios. Muy bien, las siguientes enseñanzas bíblicas. Número 1, la A dice, los verdaderos creyentes no pueden caer total ni definitivamente de la gracia. Muy bien, tocamos algunos versículos que enseñan eso. Jesús mismo dijo en Juan 5:24, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, promesa de Cristo, sino que ha pasado de muerte a vida. Bueno, en este versículo hay muchas cosas implícitas. La vida eterna también es un don que nosotros recibimos. Y si en verdad es eterna, entonces no se puede perder la eternidad. Si en verdad el don de la vida eterna dura hasta la eternidad. Bueno, la definición que nos da los reformadores, y también se encuentra esta definición en los catecismos de Westminster y también en la Confesión de Fe de Westminster. Y la definición es así. La perseverancia es la operación continua del Espíritu Santo en el creyente, por la cual la obra de la gracia divina que ha comenzado en el corazón continúa y se completa. Bueno, esta gran promesa se encuentra en Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, ciertos fundamentos. Vamos a hablar de algunas doctrinas de las cuales basamos esta confianza en la perseverancia de los santos, es decir, en que Dios preserva a los que en verdad creen en Cristo. Bueno, vamos a empezar con la elección. La elección es inmutable. Y si Dios conoció de antemano, desde la eternidad, a los suyos, entonces entendemos que la elección no es una cosa que se pueda cambiar. Segunda Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y desde la eternidad Él conoció a los suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que mencione el nombre del Señor. Bueno, ahí sigue la responsabilidad del hombre también. Bueno, el amor inmutable, muchos textos enseñan que nada nos puede separar del amor de Dios. Bueno, texto más famoso con respecto a esto es Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Bueno, es una pregunta retórica que la respuesta es parte de la pregunta. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, bien claras son esas promesas, ¿verdad? Dios nunca abandonará a un hijo suyo. Un hijo de Dios siempre será hijo de Dios. Y me gusta mucho esta doctrina de la intercesión de Jesucristo,
Porque dice, bueno, en Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y versículo 12 del capítulo 9, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Versículo 25 del capítulo 7. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Bueno, muchos cuando pensamos en la intercesión de Jesucristo, a veces pensamos en su función como abogado, y algunas versiones de la Biblia interpretan este papel de Cristo como la obra de un abogado. ¿Y qué hace un abogado? Un abogado intercede, es decir, habla por, bueno, el criminal en este caso, y está argumentando que el juez debe de aceptar a este criminal. En nuestro caso, Cristo es nuestro abogado. Y algunos textos que son como primera a Juan, creo que capítulo 3, habla en esos términos, como de Cristo como nuestro abogado. Y el pensar popular es que Cristo está en el cielo abogando por hablar, pero no es el concepto del autor de los Hebreos. Su abogación consiste esencialmente en que ya ahí está el sacrificio al lado del Padre, y con los huecos en las manos y en los pies, y ahí está sentado Jesucristo al lado de Dios, intercediendo para siempre por nosotros, solo por presentar eternamente el sacrificio. Y eso también es lo que nos protege y lo que nos garantía, bueno, nuestra permanencia también sentados en el cielo, unidos a Jesucristo, pero unidos a este sacrificio en el cual Cristo se murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió para que nosotros también pudiéramos sentarnos al lado del Padre con Él, en Él. Entonces, la intercesión de Jesucristo consiste principalmente en que Cristo ya está, el sacrificio ya está al lado del Padre, y es suficiente para protegernos. Y eso también se considera intercesión, solo porque el sacrificio está ahí. Pero también hay otros versículos que implican que Él está hablando. Y aquí, versículo de la gran oración de intercesión del gran sacerdote Jesucristo, en Juan 17, dice en varios textos palabras que Cristo mismo está hablando, intercediendo por nosotros. Ya no estoy en el mundo, dice Cristo a su Padre, orando a su Padre, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cristo hablando, intercediendo, pidiendo al Padre que nos guarde. Y también dice en el versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Otra vez Cristo hablando en voz alta, pidiendo al Padre que nos guarde de las tentaciones de Satanás y también de las tentaciones que salen de nuestro corazón. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Otra vez está pidiendo, Padre, que nosotros pudiéramos estar con Él en el cielo, al lado del Padre, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero quizás el ejemplo más bello es cuando en la última cena, Cristo está tratando de explicarles a sus discípulos acerca de su muerte, y Pedro, el pobre Pedro, dice que, bueno, yo voy a ir a la muerte contigo. y Jesús le dice, no, esta misma noche me vas a negar. Pero me gustan esas palabras. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para sandearlos como trigo, pero yo he orado por ti,
para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Qué bello, ¿no? Cristo está, en ese momento, está intercediendo por nosotros, pidiendo al Padre, bueno, ahí están tus ovejas y están tentados por ese lado, llevados por ese lado, pero protégelos, por favor, consérvalos para que su fe nunca falle. Bueno, eso también me anima mucho, que Cristo está en este momento orando por mí, porque yo necesito mucho su intercesión, su obra como el sumo sacerdote, haciendo dos cosas, presentando su sacrificio eternamente a Dios. Eso me garantía protección, guardándome eternamente, pero al mismo tiempo en mi vida cotidiana Cristo está orando, intercediendo. Padre, protege a David porque está muy débil, protégelo por favor para que su fe no falle. Y bueno, eso también es una gran ánimo para nosotros los creyentes. Muy bien, la letra D habla de otra doctrina de la cual es basada el concepto de la permanencia o de la perseveración de los creyentes. Se llama el Espíritu Santo residente o el Espíritu Santo que reside o que mora en nosotros como la semilla de Dios en nosotros. Voy a leer un poco más de esto. Vamos a abrir la Biblia para poder leer estos versículos en su contexto. Bueno, voy a leer un poco más. Voy a empezar con el versículo 6 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan. Pero antes de leer este párrafo, hay que darles una muy breve lección en la gramática. Porque cuando Juan habla de que el creyente no peca, hay que entender por el contexto y con muchos otros versículos en esta misma carta que Juan no está diciendo que el creyente nunca peca. Está diciendo que él no peca como de costumbre, no peca como estilo de vida, no continúa pecando sin arrepentirse de este estilo o este hábito en su vida. Porque en el primer capítulo, Juan dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, Juan nunca implica que el creyente es completamente libre de pecado. Y aquí abajo, en versículo 6, todo el que peca ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. Y ahí está la traducción correcta. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, esta es una aclaración del tenso o del tiempo presente progresivo. En el presente no continúa pecando, y si continúa, no es de Cristo. Porque el diablo ha pecado desde el principio, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Entonces, lo que está diciendo Juan es que si la simiente de Dios reside o mora en nosotros, eso también resulta en alguna transformación de nuestra vida. Y también tenemos la misma promesa en Efesios 1, pero en términos del sello del Espíritu Santo. En Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo nos une a Cristo, pero es más, nos sella, nos confirma en unión con Cristo y que nos es dado como garantía, palabras fuertes. Entonces, el Espíritu Santo como depósito, como sello, es una garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, el énfasis está en lo que Dios hace
para perseverarnos. Y nos da el Espíritu Santo, que es sello, que es garantía de nuestra herencia, que no se puede perder. Y también me gusta mucho como Pedro lo explica en la primera carta, capítulo 1, versículo 5. Mediante la fe ustedes son protegidos, palabra militar, término militar, protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces Dios, por medio de las escrituras, por medio de esas promesas, por medio de su propia obra, por medio de su soberanía, por medio de lo que Él hace, la salvación de ese Señor, Él quiere que nosotros vivamos con seguridad, con confianza, con la idea de que Dios mismo va a perseverar hasta que venga Jesucristo o hasta la muerte de nosotros. Entonces, otro concepto que vamos a considerar es la imposibilidad de condenación para aquellos que no están bajo la ley. Brevemente, tenemos estas enseñanzas en Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no queda ninguna condenación para la persona que ya está unida a Cristo. Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en breve, son dos imposibilidades. Es imposible perder la vida eterna, porque la vida eterna en sí, en esencia, es eterna. Y también la imposibilidad de dejar de ser hijos. Entonces es imposible que cualquiera deje de ser hijo. Entonces yo tengo 5 hijos y yo puedo rechazarlos, lo que sea, pero quedan mis hijos. Es que son mis hijos. Es que nada puede cambiar el hecho de que somos hijos de Dios, unidos a Cristo por el Espíritu Santo. Y hemos adquirido también relación con el Padre por medio del Espíritu Santo, y nada nos podrá separar del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. ¿Pregunta? Sí, pastor. Mi pregunta es, los que no son hijos de Dios, ¿tienen una vida eterna en condenación? Correcto. Sí, así es. Según muchas enseñanzas, quizás Jesús enseñó más sobre esta realidad de lo que Él enseñó sobre la vida eterna en los cielos o en el reino eterno. Hablaba mucho de la condenación eterna por lo que no creen en Cristo. Es una enseñanza bastante grave y bastante triste, pero es una realidad. Y el libro de Apocalipsis enseña que es imposible que Dios tolere la maldad en su reino eterno. Entonces, la belleza, la hermosura del reino eterno es que no habrá pecado, no habrá maldad, no habrá muerte, ni llanto, ni lágrima. Y los que no adquieren esta vida por creer en Cristo, por aceptar a Cristo, por unirse a Cristo por fe, esas personas quedan separados. Cristo mismo dijo, pues todo el mundo sabe, Juan 14:6, ¿verdad? Que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá ir al Padre sino a través de mí. Y cuando citamos los versículos en Juan 3, nos gusta enseñar o mencionar Juan 3:16, que es muy bello, pero hay que también leer 17 y 18, que dice que los que no creen en Cristo ya están condenados, lamentablemente. Y eso también nos debe de producir tristeza en nosotros, y también debe de motivarnos a predicar el Evangelio a los perdidos con mucha compasión. Y si como Cristo también lamentó mucho, lloró por los que no quisieron arrepentirse. Y también el Antiguo Testamento habla de que Dios no tiene ningún placer en la condenación de la gente impiadosa, ¿no? Es que no le da placer. Muy bien. Gracias. Sí, cómo no, gracias por la pregunta. Porque la inmortalidad tiene 2 vías, ¿verdad?
no solo una. Bueno, ahora vamos a buscar un balance, porque ya hemos hablado de la hermosura, de las glorias, de la perseverancia, pero también tenemos alguna responsabilidad, pero no una responsabilidad aislada, porque entendemos que en esta colaboración entre nosotros y Dios, en nuestra santificación, Dios es este obrero principal, el que inicia nuestra salvación, el que también nos conserva en el proceso de la santificación, es el que nos garantía el cumplimiento de nuestra salvación. Pero al mismo tiempo, Dios hace todo eso a través de medios. Es decir, y vamos a meternos en esos conceptos. Pero primero que nada, tenemos que entender que eso no debe de producir una vida perezosa en nosotros, una vida, ayúdame con la palabra, descuidada, o una vida descuidada, sino debe de producir en nosotros cierta energía, cierta motivación, cierta disciplina, porque ya hemos recibido la motivación. Entonces, Dios me ama, ¿verdad? Dios me acepta, Dios me ha perdonado, Dios me favorece. ¡Wow! Entonces, motivado por pura gracia, motivado por la iniciativa de Dios en mi salvación, eso también me motiva, me empuja hacia la imagen de Cristo y también me motiva a llevar a cabo las varias disciplinas. Pero también existe la posibilidad de que yo peque. Los verdaderos creyentes que descuidadamente dejan de hacer uso diligente y vigilante de los medios de su perseverancia pueden retroceder temporalmente y continuar en pecado grave por un tiempo. Entonces, es muy importante que entendamos este concepto porque cristianos sí pecan y algunos pecan horriblemente. A veces pecan tan severamente que por un momento sí tenemos que ejercer lo que se llama la disciplina eclesiástica. Es que no vemos ningún fruto en ellos y entonces estamos, la frase que Pablo usa 2 veces. Jesús usa y Pablo usa entregarles a Satanás. O es decir, quitarles los beneficios, quitarles la comunión para que ellos se arrepientan, para que ellos entiendan que tan privilegiados son para estar aquí en comunión con Dios y en comunión con el cuerpo de Cristo. Pero también hay consecuencias temporales si uno no ejerce las disciplinas para continuar viviendo una vida santa ante Dios. Dios se disgusta. Voy a leer desde 2 Samuel, capítulo 12. Este texto tiene que ver con la amonestación del profeta Natán a David, el rey David, después de su pecado con Betsabé. Entonces, yo creo que hay muchos principios que se puede aprender de esta narrativa, pero yo empiezo con el versículo 9 de capítulo 12. Dice así: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? Entonces, ¿quién está hablando? El profeta Natán. Y entonces Dios está bastante disgustado, ¿verdad? Porque David ha despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. Has matado a espada a Urías, elitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, elitita, para que sea tu mujer. Y más adelante, bueno, voy a seguir leyendo porque hay que aprender de esto. Así dice el Señor: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aun tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres
a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Wow. Entonces, es muy interesante el carácter de nuestro Dios, porque Dios no es ninguna caricatura. Tiene muchos atributos. Tiene compasión, tiene ira, tiene santidad. Y en este caso, Él perdona a David, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no le quita todas las consecuencias. Le quita algunas. No, es que según las leyes del Antiguo Testamento, Dios pudiera matar a David por cometer adulterio. Pero Dios conservó su vida, pero no le quitó todas las consecuencias. Entonces el niño se murió. Y también vamos a ver más adelante que había mucha caos en su casa, mucha violación de mujer, también ese asesino de parte de un hermano que quería defender a su hermana, y también resultó también eventualmente en la muerte, en una guerra civil y la muerte de Absalón, un hijo muy precioso para David. Entonces, pero David siguió rey, siguió bajo bendición, siguió experimentando el éxito de Dios, siguió, como rey favorecido de Dios. Entonces, aprendemos mucho aquí, que hay que aprender que cuando pecamos, ¿sí? Dios nos perdona, pero y también no me trata como me merezco, porque debe de matarme, y también me bendice, es decir, usa y manipula el mismo pecado para llamarme la atención y hasta para santificarme. Entonces Dios es tan, compasivo, tan grande, tan amoroso, pero también tan santo, que aun en medio de la misma circunstancia, Dios puede estar ejerciendo muchos de sus atributos, y no solo uno. Y no solo su ira, pero también su amor. Y no solo su juicio, pero también su misericordia. En el mismo acontecimiento, Dios está ejerciendo, manifestando como Él es, en la gloria de su persona, con su amor perfecto, con su compasión, pero al mismo tiempo ejerciendo y expresando su ira, porque también es un Dios santo. Entonces, cuando pecamos como cristianos, no es decir que hayamos perdido la salvación, pero sí hemos perdido muchas cosas, hemos perdido mucha bendición, y el Espíritu Santo se entristece. No entristezcan al Espíritu de Dios, dice Pablo a los Efesios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, como hemos visto, algunas de las gracias y consuelos de Dios son quitados. Y este Salmo 32 es fantástico. Desde el Salmo 51, David está confesando su pecado. En Salmo 103, David está reflejando en las glorias del perdón de Dios. Y en Salmo 32 también está dando de gracias a Dios por haberlo perdonado, pero al mismo tiempo está experimentando, compartiendo su propio testimonio acerca de cómo él sufría cuando trató de ocultar su pecado y no confesarlo, diciendo: mientras callé en mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía
con el calor del verano. ¿Y quién no ha experimentado eso? En momentos de pecado, en momentos de no arrepentirnos, sentimos lo mismo, aislamiento, y sufrimos mucho cuando no nos arrepentimos. Pero también hay otro concepto bíblico que enseña en varios textos: los corazones nuestros también se endurecen. Y Salmo 95, versículo 8 dice: no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Y Pablo también habla de la posibilidad de pecar contra la conciencia hasta producir cicatrices en la conciencia. Entonces hay que tener cuidado de no endurecernos ante Dios, porque a Dios no se engaña. Entonces es pura tontería pecar contra Él y sin arrepentirnos, porque hay consecuencias, aun para la gente más santa.